Buenas noches. Por no haberles podido dar ingreso antes, pero pues, como dicen por ahí, se me pegó la aguja con los del otro salón y casi no acabamos. El día de hoy vamos a hacer varios ejercicios prácticos. La clase de hoy va a ser muy práctica para ustedes y vamos a tener una metodología que vamos a venir realizando en diferentes clases, precisamente para que ustedes participen un poco más y veamos qué tan claros están quedando los conceptos a la hora de practicarlos o de aplicarlos a casos concretos. Ayer estábamos hablando de las diferencias entre actos, hechos y operaciones administrativas. Decíamos entonces que los actos administrativos son manifestaciones de la voluntad estatal con fines de crear efectos jurídicos, ya que crean, extinguen o modifican situaciones concretas. Decíamos que las operaciones, por su parte, son la materialización de la voluntad del Estado, es decir, la materialización de esos actos de carácter administrativo. Mientras que los hechos administrativos son situaciones que ocurren sin que medie la voluntad del Estado, que también crean efectos, producen efectos de carácter jurídico, pero que en muchas ocasiones obedecen a eventos relacionados con casos fortuitos o con extralimitaciones de poderes o vías de hecho. ¿Listo? También hablábamos entonces que para determinar la forma como se establece la responsabilidad estatal, teníamos unos elementos que se refieren a la acción o omisión de parte de un servidor público o de un particular en ejercicio de funciones públicas. Por el otro lado, un daño que debe ser de carácter antijurídico y que entre estos dos haya un nexo de causalidad. Si están los tres elementos, en principio nosotros estamos hablando de responsabilidad estatal. Sin embargo, como el nexo causal se presume, corresponde entonces al Estado la carga de la prueba de desvirtuar ese nexo causal. ¿Y cómo lo desvirtúa? ¿Cómo rompe el nexo causal? De una de tres maneras. Con fuerza mayor, con la culpa de un tercero, o la culpa de la víctima. Culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero o fuerza mayor. Eso fue lo que vimos el día de ayer. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, listo. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito en el tema para que veamos entonces cómo es que eso repercute al momento de practicar el derecho administrativo general. Detengo mi video para que no tengamos inconvenientes con la comunicación y procedo entonces a compartirles pantalla. Estas diapositivas, doctores, ustedes las tienen hace más o menos una semana no, esta semana las enviamos. Las tienen colgadas en la plataforma de la universidad y además también están en el grupo de WhatsApp. Les decía anoche que es vital determinar qué es lo que vamos a atacar como abogados. Si el acto, el hecho o la operación administrativa. Es posible que en un mismo caso encontremos varios elementos generadores de responsabilidad, es decir, actos y hechos, o actos y operaciones, o operaciones y hechos, etcétera, etcétera. Pero como abogados debemos ser lo suficientemente hábiles para determinar qué nos sale mejor y qué es más práctico para los fines de, el procedimiento que queremos lograr. Entonces, si estamos frente a actos de carácter administrativo, que es en donde puede llegar a generarse la responsabilidad, esos actos de carácter administrativo se atacan mediante unas formas concretas o unos mecanismos legales concretos. Esos mecanismos legales concretos para la protección derivada de situaciones en donde los actos administrativos sean los que hayan determinado la responsabilidad estatal, son los siguientes. Estos medios de control, que son los mecanismos legales que les digo son demandas, estos medios de control se interponen ante diferentes autoridades administrativas, sean los jueces administrativos, los tribunales administrativos o el Consejo de Estado. Pero ustedes van a ver a profundidad todos estos medios de control en administrativo especial. Por el momento se los nombro porque es importante que ustedes sepan al menos que existen esos medios de control. ¿Listo?
Entonces, si el problema está en el acto administrativo, procede uno de estos, o nulidad, que se llama nulidad simple también, nulidad con restablecimiento del derecho, que es otra que se llama controversias contractuales, porque los actos administrativos no son solamente los que nosotros veíamos en esta pirámide, de aquí atrás, sino que hay otra clase de actos administrativos en medio de todo esto, muchísimas, pero una muy especial que son los contratos de carácter estatal. Los contratos estatales también son actos administrativos. Ahora bien, si digamos que el problema está en un contrato administrativo, no se demanda por una nulidad ni por una nulidad con restablecimiento del derecho, sino por un medio de control específico que hay para esa clase de eventos que se llama controversias contractuales, en donde se puede pedir la nulidad. Existen otras nulidades específicas para unos actos administrativos muy concretos. Por ejemplo, hay una nulidad específica para actos administrativos de carácter electoral y otra nulidad específica para actos administrativos derivados de la expedición de cartas de naturalización o cartas de reconocimiento, que son las que se expiden cuando nosotros nacionalizamos a alguien en el país. ¿Listo? Todos esos son actos administrativos. Si el problema que genera la responsabilidad estatal está en actos, nosotros podemos atacar con uno de estos medios de control. Ya veremos cuál nos sirve más y para qué está hecho cada uno en concreto cuando vean administrativo especial. ¿Listo? Los hechos y las operaciones administrativas, por lo general, las operaciones administrativas generan hechos y muchas veces los hechos ocurren a pesar de las operaciones administrativas. Si el problema está en el hecho o en la operación de carácter administrativo, nosotros tenemos unos medios concretos para atacar esa responsabilidad estatal. Es decir, para demandar al Estado para que nos responda por el hecho o por la operación administrativa que se realizó de forma indebida o irregular. ¿Cuáles son esos hechos? Perdón, ¿cuáles son esos medios de control? En principio sería la reparación directa. ¿Listo? Hay otra forma de reparación que viene para un grupo específico, que se llama así, reparación de los perjuicios causados a un grupo. Y lo que antiguamente se llamaba acción popular, que hoy se llama medio de control de intereses colectivos. ¿Listo? Estos medios de control van siempre destinados a buscar reparaciones en dinero porque es casi imposible volver las cosas a su estado anterior. Entonces, por ejemplo, en el caso de Dylan, que ayer veíamos, nosotros sabemos que lo que pasó con Dylan fue un hecho. Entonces, como no podemos volver las cosas al estado anterior, porque no podemos resucitar a Dylan, lo que se va a pedir es una reparación directa, porque solamente hay unas personas afectadas. Pero cuando ya son más de 20, como por ejemplo en el caso del derrumbe de Doña Juana que ocurrió hace algunos años en Bogotá, lo que se utilizó fue una reparación de los perjuicios causados a un grupo, donde hay muchísimas personas, es que son miles de personas en Bogotá que resultaron afectadas por ese derrumbe y que aún se están viendo afectadas. Solo que en ese momento no se llamaba reparación de los perjuicios causados a un grupo, sino acción de grupo, porque eso fue con el anterior Código Contencioso Administrativo. Actualmente se llama así. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, mis amores? ¿No? ¿Sí? ¿De pronto? ¿Quién quita? Ok, listo. No, doctora. Entonces, vamos a hacer ahora, les dejo de compartir pantalla, vamos a hacer unos ejercicios. Yo les decía a ustedes dentro de ¿cómo se llama? Se me olvidó. Dentro del instructivo general de la materia, y el primer día les decía que muy pocas personas van a presentar los parciales. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes trabajen lo más que puedan en clase para evitar tener que presentar los parciales. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos muchos inconvenientes con la virtualidad y a mí no me gusta utilizar esa plataforma de la universidad y hacer un parcial oral por medios virtuales a través de Zoom es insufrible y más con un montón de personas como las que tenemos acá y yo no quiero tener problemas con ustedes por allá por presuntas copias y las hacen enfrente de uno, imagínense virtuales. ¿Listo? Entonces, precisamente por eso la idea es que ustedes van a realizar unos ejercicios que yo llamo muertes súbitas o ejercicios contrarreloj en donde ustedes se van a exonerar de los parciales.
¿Cómo se exoneran de los parciales? Desarrollando de forma correcta los ejercicios. Se llaman ejercicios contrarreloj o de muerte súbita. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un tiempo determinado para desarrollar el ejercicio. Por lo general son 5 minutos y hay unas reglas. Entonces, antes de cada ejercicio pongo las reglas y no permito que se cambien por ningún motivo. Entonces, hay un límite de personas y un límite de tiempo para ser exonerado. Y adicionalmente, las respuestas tienen que ser correctas. Entonces, si hay 4 preguntas, tienen que ser 4 respuestas correctas o de lo contrario, no quedan exonerados. ¿Listo? Vamos a hacer entonces un primer simulacro de ese ejercicio. Ojo, este no es con fines de exoneración, es para que manejemos la metodología de los ejercicios y nos familiaricemos con ellas. ¿Listo? Ya el próximo ejercicio sí será con fines de exoneración, ¿listo? Entonces voy a colocar el ejercicio en el tablero y luego les doy las reglas para que ustedes lo puedan desarrollar. Vamos un segundo aquí. Voy escribiéndolo mientras. Perteneciente. Sí, yo no sé. Silencio. Listo. Este es el caso que ustedes van a... Sí. Este es el ejercicio que ustedes van a resolver. La señora Zoila Pérez, perteneciente a la planta de la Fiscalía General de la Nación, espérate que no me deja corregir acá, a la planta de la Fiscalía General de la Nación, expide una circular interna aumentando el salario de todos los servidores públicos de la entidad en un 20%. El aumento efectivamente se realiza y se alcanza a pagar el primer mes. Tiempo después se establece que aunque la señora Pérez hace parte de la Fiscalía, su cargo es de encargada de servicios generales. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Considera usted que existe responsabilidad estatal? Sí, no, ¿por qué? ¿Listo? Segundo, si usted considera, si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿dónde cree que nace la responsabilidad?
estatal. Es decir, se originaría, si es que existe, en el acto, en el hecho o en la operación. ¿Listo? Tercero. De acuerdo. Ay, Dios mío. Con su respuesta anterior. ¿Cuál grupo de medios de control o cuál medio de control consideraría procedente? Listo. Como yo no les voy a enseñar administrativo especial para que sepan cuál medio de control exactamente es el que procede, por eso les di hace un momento información general sobre los medios de control dependiendo de si eran actos, hechos, operaciones. Entonces usted me dirá conforme a esa información que yo ya le di lo que usted considere. ¿Cuáles son las reglas? Primera regla, tienen 5 minutos para responder. Cuando yo les diga, todavía no. Segunda regla, no pueden escribir ni enviarme nada a ningún lado. Ni por el chat de Zoom, ni por el chat del grupo, ni por el chat del mío, ni por nada. La participación debe ser en clase y oral. ¿Listo? En tercer lugar, perdón. Participan las primeras 20 personas que levanten la mano. De Zoom, que ayer les expliqué cómo se levanta la mano en Zoom. ¿Listo? Esas son las reglas para participar del ejercicio. Son las 8:23. A las 8:28 resolvemos con los que hayan levantado la mano, los primeros 20. No, los primeros 10 porque este solamente es este no es con exoneración. Cuando sea exoneración lo hacemos de a 20, ¿listo? Entonces este va a ser de a 10 para que tengamos tiempo de hacer uno de exoneración. De las primeras 10 personas, ¿listo? Recuerden que este es simulacro, acá solamente por el placer de aprender y nada más. 8:24, ¿listo? En 5 minutos nos vemos.
Listo, doctores. Vamos entonces con este primer ejercicio. Solo participan las 10 primeras personas que levantaron su manito con fines académicos, no con fines de exoneración. ¿Listo? Doctor Alex Ardila Díaz, te escuchamos. Sí, doctora, gracias. En mi concepto sí existe... Corazón, háblame más cerca porque se te oye muy lejos. Qué pena, sí, señora, disculpe. Dale. En mi concepto sí existe responsabilidad estatal. ¿Por qué? Porque pues esta es una funcionaria perteneciente a la planta de la Fiscalía General, tiene un cargo administrativo como tal y está investigada de una autoridad. En segundo lugar, dado que mi respuesta fue afirmativa, pues está en el acto. Ahí nace la responsabilidad estatal en el acto de haber expedido esa circular. ¿Y cuál medio de control considera procedente? La controversia. Ok, tú dices que entonces la responsabilidad estatal está ¿en qué? ¿En el acto, en el hecho o en la operación? En el acto, doctora. Ok, gracias. Doctor Alex Ardila, ya está. Ok, doctor Robinson Mena. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, a mí me parece que no hay responsabilidad estatal porque la señora no tenía la competencia para expedir esa circular. Ok, muchísimas gracias. Doctor Ernesto Martínez. Doctor Ernesto. Doctora, qué pena que estaba hablando solo aquí. Ya aprendí el micrófono. Doctora, al igual que el compañero anterior, pues la señora, al hacer parte de la planta de la Fiscalía, igualmente no es el cargo ni tiene la función para realizar el aumento del sueldo, ya que los aumentos de sueldo de los funcionarios públicos es a través del Ministerio de Hacienda y no depende de la Fiscalía como institución como tal en el aumento de los sueldos. Entonces, para mí no procede, doctora. No hay responsabilidad. Ok. No hay responsabilidad, doctora. Gracias, doctor. Doctora María Estela Maniño. Buenas noches, doctora. Sí hay responsabilidad estatal y se origina en un hecho. Y el medio de control procedente sería una acción de nulidad, sí. Y se tendría que hacer un acto administrativo particular para esa persona. Bueno, para esa persona no, sino para deshacer lo que hizo esa persona. Gracias, doctora María Estela. Doctora Nubia Alonso. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nuevamente mi respuesta también, el primer punto es que sí existe responsabilidad porque se generó un pago, ese pago fue generado, entonces sí hay responsabilidad. Con respecto al segundo punto, sucedió respecto al hecho de haberlo realizado. Y sí, la parte del tercer punto que dice que el medio de control que procede, para mí también sería la nulidad, doctora. Ok, gracias, doctora, muy amable. Usted, Doctor Julie Edubín. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas Para noches. mí, en la primera pregunta, pues, como es un ejercicio, entonces la respuesta sí, porque es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por ser un ente estatal. En la siguiente respuesta se da en el acto de hecho y el mecanismo que se utilizaría sería la controversia. Gracias, doctor Julie Edwin. María del Carmen. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Para mí sí existe responsabilidad estatal porque la persona que dio la orden no tenía el cargo que tenía para dar esa orden. Y para mí ese es de operación. Y donde nace, tiene que ir a contencioso administrativo porque ellos desembolsaron el primer mes de sueldo, entonces pues al desembolsar tiene que ir a contencioso administrativo. ¿Pero por cuál medio de control, mujer? Por contencioso,
Todos son sí. contenciosos. Dime por cuál medio. Ah, no, eso no la anoté, doctora. Bueno, doctora, no hay problema. Catalina Espinel. Buenas noches, profe. Yo pienso que no hay responsabilidad estatal en cuanto a existencia, porque no pienso que había capacidad de decisión administrativa. En esencia, porque debió haber un respaldo en cuanto a una ley, es decir, las circunstancias fácticas que apoyaron esa decisión. En cuanto a la validez, tampoco, pues precisamente porque no había competencia. Y pienso que debe haber una manera de corregir el error sustancial en el acto administrativo. Creería. Pero ¿cuál sería el medio que utilizarías? ¿O cuál sería el grupo de medios que utilizarías? Nulidad. Ok. Nulidad en el acto. Sí, señora. Listo, gracias. Jorge Antonio Serna Mosquera. Profesora, es un honor. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo pienso que sí hay responsabilidad porque el Estado, hay un manual de funciones y tiene que velar porque cada persona cumpla esas funciones. Si esta señora se dan cuenta que es encargada de servicios generales, pues no tiene la competencia para generar un acto administrativo de este tipo, ¿sí? Entonces pienso que sí hay responsabilidad del Estado en eso, ¿sí? Nace el acto administrativo y también creo que ese acto debió haber sido nulo porque no tiene la competencia y como se dice, el manual de funciones es para velar precisamente por las funciones de los funcionarios. Listo, gracias. Doctor Juan de Dios Benito. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí hay responsabilidad. La señora Zoila Pérez es funcionaria del Estado. Entonces, sí hay responsabilidad del Estado. Segundo, esto recae en el acto administrativo donde se generó el aumento de sueldo. Y tercero, se debe hacer es una nulidad. Una nulidad, ok. Listo. Las demás personas no participan porque estamos precisamente poniendo la regla de 10 personas en este ejercicio. ¿Listo? Entonces, Juan de Dios, Luz Dari y otras personas no pueden participar por esas razones. Ok. Esa es la forma en que vamos a hacer las exoneraciones, para que ustedes estén familiarizados. Esta vez, pues no hay exoneraciones porque dijimos que era un ejercicio solamente de práctica. Vamos a resolver el caso. La señora Zoila Pérez pertenece a la planta de Fiscalía General de la Nación y expide una circular. Eso de por sí ya es un acto administrativo. Aumentando el salario de todos los servidores públicos de la entidad. El aumento efectivamente se realiza y se alcanza a pagar el primer mes. Hasta ahí hay una operación. Un acto y una operación. Se materializó la voluntad. Tiempo después, se establece que aunque la señora Pérez hace parte de la Fiscalía, su cargo es de encargada de servicios generales. Eso quiere decir que hay un problema en el acto administrativo. ¿Por qué? Porque fue expedido sin competencia. ¿Considera usted que hay responsabilidad estatal? Claro que la hay. ¿Por qué? Porque lo hizo un funcionario estatal sin competencia. Expidió el acto administrativo como tal. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿dónde cree que nace la responsabilidad estatal? Aquí se origina en el acto administrativo, indudablemente. De acuerdo con su respuesta anterior, ¿cuál de grupo de medios de control o cuál medio de control consideraría procedente? Si estamos atacando actos de carácter administrativo, pues no podemos elegir reparación directa. Ya les voy a mostrar de nuevo la diapositiva. No podemos elegir reparación directa porque miren que los actos se atacan con nulidades. Si nosotros decimos que hay reparación directa es porque consideramos que el problema está o en la operación o en el hecho. Y si nosotros decimos que el problema viene desde que la señora le ocurrió expedir eso, siendo la señora de servicios generales, pues el problema es que el acto administrativo está viciado de nulidad. Para eso les pido por favor que ustedes, como tienen su CEPAC ahí, o sea, su código contencioso administrativo, de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, me regalen la lectura del artículo 137. Nulidad. 137. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse.
o sin competencia o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente, podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Primero. Ok, déjalo ahí, por favor. Gracias. Bueno, sí. Eso lo van a ver ustedes a fondo en administrativo especial. Pero ¿qué nos interesa la lectura de ese artículo? Primero que están hablando de una nulidad. Ese se llama el medio de control de nulidad o nulidad simple. Y nos dice que es posible solicitar la nulidad cuando el acto administrativo haya sido expedido sin competencia, que es justamente el problema del acto administrativo que expidió la señora Zoila. Y es que la señora Zoila no era la competente. Ojo, sí, puede ser servidora pública, puede hacer parte de la Fiscalía General de la Nación, pero no era competente para expedir el acto. Es decir, que ese acto, desde que nace, está viciado de nulidad por falta de competencia. ¿Listo? Entonces, los medios de control, obviamente como no los estamos viendo a fondo, porque no es objeto de esta materia, serían los propios de los actos administrativos, que serían el grupo de los de nulidades. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, doctores? Permítanme un segundo, les bajo las manos a todos porque no sé quién está participando y quién está, ¿cómo se llama esto? ¿Quién está participando y quién está haciendo preguntas? Un momentico. Esperen, bajo las manitos que no las encuentro. Ay, ahora no encuentro las manitos. Aquí están, ya. Bajar todas las manitos, listo. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Ok. Sí, doc. Vamos con Alex Ardila. ¿Qué pregunta tienes? Sí, doc, frente a esta explicación que usted nos acaba de dar, ¿a qué responsabilidad recae sobre la parte que no corrobora la competencia de esta funcionaria para que haya un pago, para que expidan un pago a todos los funcionarios? ¿Hay qué otro tipo de responsabilidad recae y cómo opera esa figura ahí, mi doc? Ok, hay un medio de control concreto que se llama la nulidad con restablecimiento del derecho. Los medios de control pueden ser utilizados o por particulares o por entidades. De manera que quien se haya dado cuenta del problema, muy posiblemente parte de la Fiscalía General de la Nación, diga, hijo de madre, esta señora nos metió el gol y hay un detrimento en contra de la Fiscalía. Entonces, ellos pueden demandar el acto administrativo como Fiscalía General de la Nación. Y lo que van a hacer es que van a solicitar nulidad con restablecimiento del derecho. Es decir, que todos los empleados públicos de la Fiscalía General de la Nación que hayan recibido ese aumento indebido deberán regresar los dineros al Estado. ¿Listo? Gracias, ¿Hasta ahí doctor. entendimos? Ok. Gracias, Alex. Vamos con... ¿dónde está? Espérate. La doctora Nubia Alonso. Doctora, interesante el ejercicio como se vino planteando, porque pues para nosotros es algo nuevo, pero me parece muy bueno. No tengo claro es algo, doctora. Cuando nos toca, ¿cómo se dice? Concluir que es un acto, un hecho o una operación, ¿debemos fijarnos solamente en lo que inicia en el caso o cómo hacemos para dictaminarlo? Porque en ese caso yo hubiese colocado que fue un acto, un hecho y una operación. O sea, me gustaría como tener más claro eso, doctora, gracias. Tienes toda la razón, doctora Nubia. En este caso teníamos las tres, el acto, el hecho y la operación. Pero el problema es que cuando tú lo estás mirando como abogado para demandar al Estado, tienes que ver qué es lo que quieres. ¿Me entiendes? Si tú quieres, si tú eres el abogado que va a representar a la Fiscalía General de la Nación, pues a ti lo que te interesa es que el acto deje de producir efectos, primero, para que no le sigan pagando a la gente, y en segundo lugar, que se devuelva el dinero. Entonces, ¿para qué te sirve la reparación directa? ¿A quién vas a demandar? ¿A la señora? ¿La señora dónde va a sacar todo ese montón de plata? Entonces, ni en el hecho ni en la operación te va a servir para lo que quieres. Lo que haces es analizar todo y mirar qué es lo que te sirve a ti para poderlo atacar. Entonces, en este caso, lo que lograrías o lo que pretendes lograr, que es que el acto deje de surtir efectos y que los dineros regresen a la Fiscalía para que
porque no debieron haberse pagado, pues es la nulidad con restablecimiento del derecho. Entonces es más fácil atacar el acto que la operación o el hecho. ¿Listo? Gracias, ¿Sí me hice doctora. entender? Sí, doctora, gracias, muy amable, gracias. A ti. Doctor Julia Dubín. Doctora, buenas noches. Doctora, es lo siguiente. En este caso, que es una decisión deliberada de una persona que no tiene la competencia ni tiene la función, en ese caso, sí se consideraría como un acto. Lo que pasa es que en el momento, todos los actos gozan de una situación, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, gozan de una situación que se llama la presunción de legalidad. O sea, todo acto expedido goza de presunción de ilegalidad. Es que es evidente que la señora, es evidente que nada, hasta que el acto no sea demandado, cobra y sigue haciendo efectos. Sigue igual, surtiendo los efectos. Por eso es que hay que detenerlos, porque gozan de presunción de legalidad. No es que se presuman ilegales, se presumen legales. Quien no le parezca, demándelos. Esa es la teoría general de los actos administrativos. Entonces, ¿qué ocurre? Uno dice, oiga, pero ¿cómo van a ser tan brutos en la vida real de ver que esa señora no tiene nada que ver y que ahí van y pagan? Claro, yo les coloco el caso más loco del mundo, pero en este país del Sagrado Corazón de Jesús, no ponen a las señoras del aseo a hacer eso. Pero sí confunden muchas veces a superiores jerárquicos haciendo creer que tienen funciones que no tienen. Y esa gente expide decisiones que cobra efectos jurídicos y después viene el problema para la entidad y para el Estado. ¿Listo, mi doctor? Gracias, doctora. A ti. Doctor Luis Omar. Señora, buenas noches. Profesora, Buenas noches. sé que esa persona no tenía competencia para hacer lo que realmente hizo, ese acto administrativo. A ella le tienen que hacer otro acto administrativo, es una causal de despido, decirle que es una persona insubsistente en el cargo o que generarse otro acto administrativo para decirle chao. Ok. Lo primero es que tenemos que separar las responsabilidades individuales de las responsabilidades estatales. Obviamente esta persona al tomar decisiones que no le corresponden está en una falta disciplinaria y la responsabilidad disciplinaria es individual, pero eso va a generar un proceso aparte. Y el Estado no puede escudarse en que la responsabilidad es disciplinaria o personal del funcionario para no responder. Ellos responden administrativamente y el funcionario responderá disciplinariamente, penalmente y fiscalmente si a ello hay lugar. ¿Listo? Son procesos aparte, es decir, de un mismo hecho pueden ejercerse 4 responsabilidades diferentes. Una responsabilidad estatal por parte del derecho administrativo, una responsabilidad disciplinaria, que es una parte del derecho administrativo, pero es del derecho administrativo sancionador y que va contra el funcionario, no contra la entidad. Una responsabilidad de carácter fiscal, porque gracias a la negligencia, al dolo, a la culpa del funcionario se perdieron dineros de carácter público, y una responsabilidad penal, porque en últimas esto es un prevaricato por acción. ¿Listo? Pero esas formas de responsabilidad que vienen de un mismo hecho tienen repercusiones diferentes y se tratan por jurisdicciones distintas. Acá estamos hablando de derecho contencioso administrativo en donde se involucra al Estado. ¿Listo? A la administración, a las entidades de carácter público y no a los funcionarios. ¿Listo? ¿Me entendiste, Doc? Sí, señora, me quedó claro. Ok. Rodrigo Marín, ¿qué pregunta tienes? Doctora, buenas noches, gracias. Buenas noches. Es que ahora me confundió ahora cuando le estaba explicando, no recuerdo si fue a Nubia. Usted habló de nulidad con restablecimiento del derecho. ¿Es esa o es nulidad simple en el caso que nos atañe ahí de la señora Zoila? Lo que pasa es que no quiero adelantarme al tema de administrativo especial. ¿Me entiendes? Porque eso ustedes lo van a ver a fondo, van a estudiar los medios de control. Y si me dedico a medios de control, pues termino dándoles administrativo especial sin que ustedes tengan las bases suficientes. Entonces, solamente me interesa por el momento que identifiquen que los actos administrativos se atacan con medios de control de nulidades. ¿Listo? Las que sean. Que los hechos y las operaciones con reparaciones. Reparaciones directas, reparación de perjuicios causados a un grupo, reparación de perjuicios de carácter colectivo, reparación. Hechos y operaciones, reparación. Actos administrativos con nulidades. ¿Listo?
Hay una forma especial de nulidad que se llama con restablecimiento del derecho, pero ustedes las van a ver cuando vean todos los medios de control en concreto en administrativo especial. ¿Listo? Ah, bueno. Gracias, doctora. A ti, doctor Julio Pacalagua. Doctora, gracias. Es que lo que debió haber hecho el funcionario, de este caso de la Fiscalía, pienso yo, doctor, es que él antes de haber expedido la circular, él debió haber dicho en tal circular a qué funcionarios públicos se les debía hacer ese pago. No te entiendo tu pregunta, corazón. Sí, o sea, hace que cuando el funcionario, pues él cometió un hierro ahí, porque él les pidió una circular informando que a todos los funcionarios de la Fiscalía debería pagársele, incluyendo a la señora Zoila Pérez. Pero él, antes de haber hecho ese circular, debió haber pensado de a qué funcionarios son los que tienen que pagársele, para no haberla incluido a la señora y no haber cometido ese error. ¿Tú crees que el error es porque ella también se benefició? Ella se benefició económicamente, claro, porque como le pagaron esa plata, pero al mismo tiempo pues tiene que devolverla porque no hace parte de los funcionarios como tal que son de la Fiscalía. Ok, te devuelvo tu pregunta. Tú me dices que el problema es que ella no especificó a quiénes y de paso no se sacó ella de la colada para que no le pagaran. No, ella no. Dime. El funcionario que redactó la circular. Pero si fue ella. Ah, ¿fue ella misma? Claro, no, es que dice que ella les pidió, corazón. Ah, yo pensé que era un funcionario, pues que se supone que los funcionarios los que expiden las circulares no son de servicios generales, sino son de otros cargos, ¿no? Pues es que ese es el preciso problema en este caso, Doc. Ya lo entendí, ya. Es que no entendía el tema. Ya, no te preocupes. Doctor Mauricio Ruiz. Pues doctora, pues no es tan lejos de la realidad su ejemplo porque pues me acordé del tema laboral en las instituciones del Estado y es con la facultad de discrecionalidad, ¿no? Esa facultad es un poder muy grande para los directivos para sacar cualquier persona atropellando pues diferentes formas y ahí es donde uno cae en cuenta, uy, aquí hay muchas soluciones para uno, o sea, hay muchas herramientas para uno poder trabajar un caso de eso. Exactamente, por eso es que es tan bonito aprender derecho administrativo. Aunque yo amo el penal y el administrativo, pero el derecho administrativo son nuestras relaciones permanentes con el Estado. Y el acto administrativo nos toca desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es inevitable que usted no aprenda algo de derecho administrativo porque así no se vaya a dedicar a esto, va a tener que hacer muchas cosas de derecho administrativo en su vida. Lo que tú dices, si un día lo echan a uno, a las malas de una entidad de carácter público, hay derecho administrativo. Si le abren un disciplinario, hay derecho administrativo. Si le llega una factura con un mal cobro de un servicio público, hay derecho administrativo. Para presentar un derecho de petición, hay derecho administrativo. Para solicitar la copia de un registro civil de nacimiento, hay un acto administrativo. Para que usted despidan un pasaporte, hay acto administrativo. Ahí está, todo el tiempo. Usted va en su carro, le ponen un parte, es un acto administrativo. Usted va un día en su carro también, en su bicicleta o en su moto, se cae en un hueco, ¡pum! Hecho administrativo. Ahí está todo el tiempo. Entonces, sería un contrasentido que un abogado no maneje aspectos básicos del derecho administrativo. Así no se va a dedicar a él. Y eso es precisamente lo que pretende esta materia. Demostrarles a ustedes que ahí está, que vivimos con él día tras día y que es inevitable que no le cojamos alguito de gusto en el sentido en que lo tenemos que ejercer. ¿Listo? El pan de cada día. Exactamente. Listo, corazones. Ahora vamos entonces a complicar las cosas, porque como el próximo ejercicio sí es para exoneración. Por favor, te invitan a su casa. Silencio. Espero que te guste la ropa que te hice. Ay, Dios mío. Ok. Como vamos para exoneración, vamos a avanzar en el tema y a complicar un poquito las cosas. La doctora Esperanza Muñoz dice muy respetuosamente que sugiere que
la participación sea por lista para que no siempre participen los mismos. Lo que pasa, mi doctora Esperanza, es que aquí participan en la velocidad en que ustedes levanten la mano. Y como la posibilidad es para todos, no veo cuál sería la diferencia en que yo los coja al azar. ¿Listo? Igual todos van a tener la oportunidad de participar y exonerarse. Porque, por ejemplo, si ahorita hacemos un ejercicio de exoneración, se exoneran 20 y nos queda tiempo, pues se exoneran otros 20. Entonces ya no van a participar los 20 primeros porque ellos ya están exonerados. ¿Listo? Esa es la idea, que ustedes tomen los temas que estamos abordando y más allá de aprenderse las benditas teorías o los significados o las definiciones, sepan cómo practicar esto y ejercerlo en el caso concreto, cómo se aplica. ¿Listo? Entonces, agradezco tu observación, doctora Esperanza, pero es por esa razón que no lo hacemos de la manera que me pides que sea por lista. Ahora, vamos entonces con otro temita para hacer otro ejercicio. ¿Listo? Vamos a avanzar un poquito. ¿Dónde están? Aquí. Espérate. Acá. Entonces, les voy a compartir ahora una pantalla diferente que es un Prezi que yo les envié a ustedes a través de la plataforma y también por el grupo de WhatsApp del salón. El día de hoy vamos a empezar con un tema bastante amplio, creo que nos va a llevar varias clases, que es la clasificación de los actos administrativos. Varios de ustedes durante esta semana en sus participaciones han someramente tocado el tema. No he hecho énfasis en esas clasificaciones precisamente porque son muchísimas y quiero que las veamos con calma y vayamos haciendo una por una ejercicios para que al final podamos hacer una clasificación completa de los actos administrativos. Entonces, los actos... Doctora, Señor, perdón. Discúlpeme, doctora. Lo del tema de los elementos de la fuerza mayor, ¿eso lo vemos después? Lo vimos ayer, ¿no? ¿O no? Se quedaron numerados, pero no los desarrollamos. Ah, ok, bueno, listo, no hay problema. Gracias por recordarme. Aquí, ¿dónde están? Entonces, antes de, vuelvo y cambio la pantalla y vamos a nuestra pizarrita. Entonces, borremos por acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Aquí. Listo. Ay, caramba. No pude ahora, pues. Ya. Entonces. Ay, carajo. Ya. Elementos de la fuerza mayor. Entonces, dijimos que eran 3, ¿no es cierto? Que ustedes se acordaron porque yo les dije que así era que éramos las mujeres del país, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primero? Inestabilidad. No, inestabilidad, no somos inestables tampoco. Imprevisibles. No somos inestables, doctora, tampoco nos des tan duro. Imprevisibles. Inestabilidad. Impredecible, ¿listo? Se llama impredecibilidad. Segundo, ¿cuál es el segundo? Irresistibles. Exacto. Irresistibilidad. Ok. Tercera. Inevitabilidad. Inevitabilidad. Listo. Son las 3 Is las que caracterizan los elementos de la fuerza mayor. ¿Qué ocurre en el derecho administrativo? Que les explicaba ayer que no ocurre en los otros derechos. En los otros derechos decimos que son eximentes de responsabilidad. Ustedes ya vieron penal, ¿no es cierto? ¿Ya vieron general? Sí, señora. Okay. Sí, doctora. Sí, señora. Y parece que ya también vieron civil. Entonces, ustedes vieron que dentro de las causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal, aparece, por ejemplo, la fuerza mayor y el caso fortuito como numeral 1 del artículo 32. Y también saben que dentro del Código de Procedimiento Civil, que antes era así, ahora se llama Código General del Proceso, aparece como causales eximentes de responsabilidad civil, la fuerza mayor y el caso fortuito.
En derecho administrativo, el caso fortuito no exonera de responsabilidad estatal. Es decir, el Estado no puede argumentar eso. Ya vamos a ver por qué. Lo primero, teoría de la impredecibilidad. Es decir, que la vaina no me sea predecible en términos normales. ¿Qué no puedo predecir a estas alturas del partido en pleno siglo en el que estamos? ¿Qué no puedo predecir? Por ejemplo, lo del coronavirus. Perfecto. El tiempo. Perfecto. El coronavirus, que de hecho en este momento es uno de los debates más grandes que hay dentro de la responsabilidad laboral. ¿Recuerdan? Que eso por allá ha salido por todo lado, que le han terminado contratos de trabajo a la gente diciendo que no pueden seguir manteniendo los salarios y en principio al inicio de la pandemia se decía que los abogados laboralistas iban a hacer fiestas, iban a ser millonarios, pues, demandando a todas las empresas porque estaban echando a la gente y terminándoles el contrato sin justa causa. Pero resulta que hace 2 semanas, tal vez 3, la Corte Constitucional, estudiando precisamente una acción de tutela, dijo, ojo, los eventos de la fuerza mayor o los elementos de la fuerza mayor son estos 3. Le era predecible a cualquier empleador estatal, o sea, público o privado, que algo así iba a pasar. Que una vaina tan grande como un virus de las proporciones del que estamos combatiendo en este momento podía llegar. ¿Eso era predecible? No. No, no. Ahora, ¿les era resistible? ¿Nosotros podemos resistir al coronavirus? No. En cierta manera, sí. Creo que los que estamos en este momento conectados, vamos para, ¿cuánto? ¿40, 60? ¿Cuántos días llevamos encerrados? 84, días. creo que, más o menos. Es que yo dejé de contarlos antes de que me volviera loca. Llevamos para 90 días, doctora. Vamos para 90 días y hemos logrado resistir al coronavirus. De corazón espero que ninguno de ustedes lo haya padecido. Pero confío en que si están conectados es porque una de dos, o no lo padecieron, o no lo hemos padecido, o nos recuperamos. ¿Listo? Entonces, ¿es resistible? Sí. Al menos es llevadero. ¿Es evitable? ¿Podemos evitar el coronavirus? Sí, tomando las precauciones. ¿Listo? Entonces, ¿el coronavirus es un evento de fuerza mayor? No, porque no cumple los 3 requisitos. No cumple los 3 requisitos. ¿Sí ven por qué ustedes son tan inteligentes? No, no es. No es. De manera que a quienes hayan despedido de empresas estatales basados en un elemento de fuerza mayor, porque es que también hay laboral contencioso administrativo, pues esos empleados demandarán y ya le corresponderá al Estado verificar si efectivamente están los elementos de la fuerza mayor o no. Y lo más seguro es que va a decir, sí, era impredecible, pero fue resistible y fue hasta evitable. ¿Listo? En este momento el coronavirus es evitable. El problema es que para los aspectos de orden laboral, ¿qué tan evitable le era a las empresas? Es decir, ¿podían armar un colchón pensando en el coronavirus? ¿Un colchón de plata por si algún día llegaba a este problema? Yo pensaría que no. ¿Ves? Una cosa es el virus como tal, el coronavirus como tal. El coronavirus no es predecible, pero para efectos de nuestra salud, sí es resistible. Y para efectos de nuestra salud, sí es evitable. Ahora, pongámonos en el lado del empleador. Para el empleador, para la situación de su empresa, para no tener que despedir a sus empleados, ¿le era predecible el coronavirus? No.
¿Le era resistible? No. No. ¿Le era evitable? No. No. Entonces, laboralmente hablando, es posible que sí haya un evento de fuerza mayor en ese caso. En ese caso, para el aspecto laboral. ¿Listo? Ahora volvamos al coronavirus. Hablemos de, creo que fue en este salón que me preguntaron anoche, de los, del personal médico. Para el personal médico, ¿es predecible contagiarse de coronavirus? Sí. Sí. No. Sí, es muy obvio que se pueden contagiar. Sí, señora. ¿Es resistible? No. No. En teoría sí, si les dieran los medios para resistirlo. Bueno. ¿Les es En evitable? teoría, pero hay que ver lo que está en curso, doctora. Claro. Sí, es evitable. Entonces, precisamente como anoche una doctora muy juiciosa nos preguntó, ¿qué pasa con el personal médico en este caso? ¿Qué pasa si una persona perteneciente a un personal médico de un hospital estatal o de una EPS se contagia de coronavirus y se muere o queda lisiado? Porque muchas personas quedan mal después de esto. ¿Puede pedir una indemnización? Entonces el Estado va a decir, ah, no, mire, es que aquí hay fuerza mayor porque es que esto yo no podía hacer nada. Esto es un hecho de la naturaleza. Y los hechos de la naturaleza, eso nos enseñaron en civil, ¿no es cierto? Los hechos de la naturaleza son eventos de fuerza mayor. Analicemos el caso en concreto. Claro, el coronavirus como virus es impredecible, pero es que el problema no es el virus. El problema es por qué se contagió el funcionario. ¿Ves? ¿Era predecible para la EPS que el funcionario se pudiera llegar a contagiar? Claro que le era predecible. ¿Le era resistible? También le era resistible si le hubiera dado los elementos de seguridad. ¿Le era evitable el daño final? Claro que le era evitable. De manera que, como no están los IM, ni la I, ni la I, se convierte en que le era predecible, resistible y evitable. Y en esas consecuencias no hay fuerza mayor. Luego no se rompe el nexo de causalidad y en consecuencia el Estado, ¿qué? Tiene que pagar. Tiene que responder por el acto cometido, por la responsabilidad. Señores. Muy bien. Y entonces el abogado que presenta la demanda contra el Estado gana plática. Ganó el caso. ¿Ves? Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos primero la literalidad de las palabras. Impredecible, ojo, que yo no lo pueda predecir, que no lo pueda resistir y que no lo pueda evitar. Si no están las tres, no me sirven 2 de 3, no me sirve 1 de 3. Si no están las tres, no estoy ante un elemento de fuerza mayor. Entonces, ¿qué pasa? Contrario a lo que ocurre con la fuerza mayor, el caso fortuito tiene unos elementos diferentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta vaina? No puedo borrar acá. Ya. Borremos la plática del abogado acá. Ya. En el caso de la fuerza mayor, perdón, en el caso del caso fortuito, ¿qué ocurre? Tiene que ser algo que me sea impredecible. Otra vez, impredecible. Que no esperaba. ¿Listo? Tiene que además poderse resistir. Aquí sí se puede resistir. Pero en el caso concreto, para el momento del hecho, hice
todo lo que pude para resistirlo. Y de misma manera, lo inevitable, es decir, lo puedo evitar, pero en el caso concreto, hice todo lo posible para evitar el hecho. Analicemos un caso de caso fortuito. Anoche hablábamos de Ingrid. ¿Era predecible que a Ingrid la pudieran secuestrar? Sí, señora. Sí, señora. Sí. Claro, Es decir, que ahí ya empieza a fallar tanto la fuerza como el caso. Como la fuerza mayor como el caso fortuito. Listo. Ahora, le era predecible al Estado. Listo. ¿Pudo resistirlo? ¿Podía resistir el secuestro de Ingrid? Sí, porque si hubiese hecho caso y uso de su esquema de seguridad, pues no hubiera ido a ninguna parte. Podíamos resistirlo cuidando a Ingrid. Ahora, el Estado tiene que demostrar, ¿hice todo lo que pude para resistirlo? ¿El Estado hizo todo lo que pudo para cuidar a Ingrid? Sí. Sí, claro. Ahora, lo podía evitar, ¿no es cierto? Y como lo podía evitar, ¿hizo algo en el caso concreto, todo lo que estaba a su alcance para evitar el hecho? Sí, señora. Sí, señora. No, Sí. no lo hizo. ¿Sí lo hizo? Sí, claro que sí lo hizo porque tenía el esquema de seguridad. Le prohibió ir por allá. Ajá. La cuidó. Le dijo, no vaya, no sea necia, venga para acá. No hizo caso. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Que si bien hay un caso fortuito, al Estado todo debe serle predecible y así lo establece el Consejo de Estado. Es decir, que para los elementos del caso fortuito generales, que son los que acabamos de ver, en el Estado todo es predecible, por ende todo es resistible y todo es evitable. Por eso es que para los efectos del contencioso administrativo, el caso fortuito no exonera de responsabilidad al Estado, porque para ellos todo es predecible en lo que se refiere al caso fortuito, que por lo general no viene de un evento de la naturaleza, sino que viene de una mano del hombre. Y si viene de la mano del hombre, le es predecible al Estado. Hablemos de un caso concreto. Armero. Una tragedia que marcó la historia del país. En Armero hubo una avalancha. Y en esa avalancha se llevó a todo el pueblo y mató a un montón de personas. ¿Listo? ¿Estamos ante un evento completamente impredecible? Sí, No, total. señor, no, porque se Era tenían los registros. El pueblo era predecible. La ubicación geográfica que tenía. Ya se habían hecho estudios. Habían miles de estudios que decían y advertían la posibilidad de que por la cercanía al Nevado del Ruiz y por la ubicación geográfica de Armero, en cualquier momento podía ocurrir una tragedia. Se había pedido en reiteradas oportunidades trasladar al pueblo. Y el gobierno hizo caso omiso. Es decir, que ahí ya se tiró la posibilidad de que haya una fuerza mayor. Ah, pero es que era un hecho de la naturaleza. Sí, pero ¿qué hechos de la naturaleza actualmente el Estado o el mundo o el hombre no puede predecir? Mire, lo que no podemos predecir, ni resistir, ni evitar, es cada vez más poco. Por ejemplo, no podemos predecir dónde va a caer un rayo. ¿No podemos resistir el rayo? ¿O sí lo podemos resistir? No. Claro que podemos resistir el rayo. Para eso y para rayos, ¿no? ¿Listo? Más no lo impredecimos. Igual que Entonces, las gotas de agua cuando llueven. Exacto.
Nosotros no podemos predecir dónde va a caer el rayo, pero sí podemos evitar que nos mate. Y por ende podemos resistir la fuerza de un rayo. Obviamente no en la cabeza de nosotros, pero sí con polos a tierra, con pararrayos y demás. ¿Podemos predecir un terremoto? No, señora. Hasta el momento no podemos. No podemos. ¿Podemos resistir un terremoto? Según la infraestructura. Teniendo la carga sísmica que traiga. Exactamente. Si las casas se hacen antisísmicas, sí. No, y aún así, siendo antisísmicas, tienen un límite para resistir. Es decir, no es que una casa antisísmica venga pues un terremoto de magnitud 8.4 y con profundidad de 2 metros y la casa quede intacta. Eso no va a pasar. ¿Listo? Pero sí hay posibilidades medianas de resistir y de evitar. Medianas. Entonces vuelve a jugar lo que decíamos acá. ¿Qué tanto me era resistible? ¿Hice lo que pude? Tendré que demostrar que hice lo que pude y que hice lo que estaba a mi alcance para resistir y para evitar. Si no están estas dos, no hay evento de fuerza mayor. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, si no podemos predecir terremotos, ¿qué otra cosa no podemos predecir? La muerte. Como hecho de la naturaleza. Supongamos que un señor va manejando un vehículo de carácter estatal, una volqueta del Cerrejón. Es un señor joven, es un muchacho, digamos que tiene 25 añitos, deportista como él solo. Va manejando el vehículo, vida sana, no sé qué, papá, y pum, le dio un infarto y ahí quedó. Pisando el acelerador y se llevó a 5 trabajadores y los mató. ¿Me era predecible? No, profesora, es impredecible porque no sabía qué iba a causar. El muchacho nadie le había detectado que tenía un problema en el corazón. ¿Le era resistible? No. ¿Le era evitable? No. Pues el Estado no tiene nada que ver ahí. Lo siento mucho, su merced. Hablemos del caso del puente Chirajara. ¿Qué pasó ahí? Se cayó el puente. Murieron creo que 6 o 7 obreros del puente. ¿Estamos ante alguno de los eventos que tenemos acá? Sí, ¿Cuál? doctora. ¿Sí? ¿Tenemos fuerza mayor? No, en el predecible, doctora. O sea que si le era previsible, ¿hay fuerza mayor? No. Listo, entonces el Estado no puede exonerarse en eso. Le toca pagar los muertos. Sí. Ahora, si le toca pagar los muertos, ¿qué medio de control utilizan ustedes? ¿Nulidad? No. Reparación. Reparación directa, doctora. ¿Sí ven cómo van aprendiendo, doctores? ¿Sí ven cómo van aprendiendo y acabaron de aprender eso en esta clase? Ustedes son muy pilos, chicos. ¿Más claro así lo de la fuerza mayor? Por eso es que el Estado no puede excusarse en el caso fortuito, porque para el Estado todo es predecible, todo. Y acuérdese que para que el caso fortuito exista, también tiene que ser imprevisible. Ahí, acá. Impredecible, perdón. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, corazones? Profesora, tengo una pregunta. ¿Una nomás? Dime. Una sola. Profe, el caso de la muerte de Luis Carlos Galán, ¿eso entraría por fuerza mayor? Porque ese era predecible, era resistible y era evitable. Luis Carlos Galán. Lo que pasa es que de hecho ahí creo que hay una responsabilidad estatal y además una responsabilidad penal en donde se vinculó a Maza Márquez y hasta se le condenó, ¿no? Pero la responsabilidad estatal en el caso específico de Galán viene que misteriosamente le quitaron y le cambiaron el esquema de seguridad una semana antes del atentado, sin ninguna explicación. Y eso lo alegó la familia diciendo, o sea, no entiendo por qué todo el tiempo tenía los mismos escoltas y una semana antes justo del atentado en donde muere Galán, cambian a todas las personas y vemos cómo el esquema de seguridad no lo protegió. Es que no estaban ni siquiera en las posiciones correctas
pese a que Galán había recibido varias amenazas y lo había informado. Es decir, que es una falla en el esquema de seguridad. Y el esquema de seguridad había sido aportado por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Y en consecuencia, si el esquema falla, el esquema de seguridad falla el Estado, porque son sus servidores públicos fallando. Entonces la responsabilidad estatal estaría clarísima. ¿Sí era eso lo que me preguntabas? Sí, señora. Listo. ¿No es evitable o no sería pandemia? Si se pudiera contener el contagio, no estaríamos en aislamiento. Ok. Gracias, doctora Esperanza. Vamos entonces ahora, sí, a ver si alcanzamos a hacer al menos un ejercicio de exoneración. Doctora, discúlpeme. Señor. Orlando Quiroga, levanté la mano ahí, no sé si pronto la vio. Pero doctora, esos temas Ay, sí, no le vi la manito levantada, discúlpame. Doctor Quiroga, señor. Esos temas de responsabilidad para ejercer algún tipo de acción contra el Estado, ¿tienen algún tiempo de prescripción en el tiempo? No es prescripción, es caducidad. ¿Ustedes recuerdan la diferencia entre prescripción y caducidad? A uno le caducan los derechos y le prescriben los derechos y le caducan las acciones. Entonces, como estamos hablando de medios de control que son acciones, caducan. Y sí, hay términos para todo. La nulidad con restablecimiento del derecho es una de las más rápidas en caducar. Caduca a los 4 meses de la firmeza del acto administrativo, que eso lo vamos a ver más adelante. La nulidad la nulidad simple no tiene caducidad. La reparación directa tiene 2 años de caducidad a partir de la ocurrencia del hecho. La nulidad electoral es la más rápida de todos, caduca en 30 días, desde que se expide el acto administrativo de elección. La de grupo, la de perjuicios ocasionados a un grupo tiene 2 años, excepto cuando venga de un acto administrativo que tiene 4 meses. La de intereses colectivos, no me acuerdo, creo que 2 años también. La de cartas de naturalización tiene 4 meses. Ustedes van a ver todos los términos de caducidad y todos los pormenores de los medios de control en administrativo especial. ¿Listo? Doctora. Señor doctor Rodrigo Marín y luego el doctor Ponce. Doctor Julián Rodrigo. Cifuentes. Doctora, buenas noches. No me quedó claro ahí en el elemento del caso fortuito. El primero es que no impredecibilidad. Es igual al primero de fuerza mayor. Ah, ok, gracias. Pero esos son los elementos generales, ¿no? Del caso fortuito. En derecho administrativo para el Estado, todo es predecible. Entonces se rompe ese primer requisito y en consecuencia se rompen los demás. ¿Listo? Ok, vamos con William Cifuentes. Doctora, hágame un favor. Señor. Entonces la nulidad tiene 3 etapas, según lo que tengo entendido, que es nulidad que caduca a los 4 meses. La nulidad relativa caduca a los 30 días, me dijo. ¿Y la absoluta en cuánto tiempo caducaría? No. Son medios diferentes y no es nulidad relativa. Son 3 medios, o sea, son 3 procedimientos aparte. Si usted solo quiere que le anulen el acto, es nulidad simple. Y esa no tiene caducidad. Si usted quiere que le anulen el acto y le restablezcan el derecho, por ejemplo, usted lo echaron mal de una entidad, y usted quiere que anulen el acto mediante el cual lo echaron y además le restablezcan el derecho regresándolo al trabajo y pagándole las indemnizaciones de todo el tiempo que estuvo afuera, es nulidad con restablecimiento del derecho y caduca en 4 meses. Si es nulidad electoral, por ejemplo, que usted considera que le robaron las elecciones, tiene solamente 30 días desde que se produce el acto de elección y así sucesivamente. Es decir, son procedimientos diferentes para cada clase de nulidad que usted pretende. Gracias, doctora. No son fases de nulidades. ¿Listo? ¿Quién habló? ¿El doctor Cifuentes? Sí, señora. Gracias, doctora. Bueno, vamos con el doctor Ernesto Martínez y luego el doctor Miguel. Perdón, Hernando Ponce. Ernesto Martínez. Doctora. ¿Me ibas a decir algo, Ernesto? No, señora, no, señora. Ah, es que tienes activado el micrófono, corazón. Te lo desactivo entonces. Doctora, sí, yo sí quiero participar. Ahora sí, doctor Ponce, señor. Bueno, doctora, una preguntita con referente a un acto administrativo. Una funcionaria es de libre remoción y nombramiento. Y pues la funcionaria por cuestiones políticas
presenta su renuncia voluntaria y la entidad no se la acepta. Pero en 24 horas o 36 horas después, el director de la entidad resuelve pedir una resolución apartándola del cargo. Ahí, ¿qué hecho puede suceder en ese momento? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, ya te digo exactamente cuál es. Dame un segundito aquí, a ver si puedo. Espérate, dejo de compartirte la pantalla un segundo. Acá, es que curiosamente estaba presentando una demanda de eso. Espera un segundo. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece el derecho a renunciar libremente de todo servidor público y de todo trabajador, incluso privado. Es decir, que si yo quiero renunciar, a mí no me pueden obligar a permanecer en un cargo, so pena de que no me han aceptado la renuncia. Esa es la sentencia T-168 de 2019. Espérame a ver si me deja compartírtela aquí para que la veas incluso. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Aquí está. Mira, T-168 de 2019. ¿La estás viendo, doctor Ponce? ¿La están viendo todos? Sí, gracias, doctora. Sí, la estamos viendo. Sí, derecho a renunciar libremente al ejercicio del servicio público. Entonces, mire, caso en el que una entidad pública omite injustificadamente aceptar la renuncia presentada en múltiples oportunidades por la accionante. Si ella presentó en debida forma su renuncia y nadie se la aceptó y luego la declaran insubsistente o la apartan del cargo, pues ahí ya hay que buscar, primero, que se vulneró. Esto ya implicaría, esto es un derecho de carácter fundamental y entonces procede una acción de tutela solamente por esa razón. Y en consecuencia debieron haberle aceptado primero la renuncia antes de declararla insubsistente o haberla separado del cargo. Entonces, igual el efecto es el mismo, va a salir. Pero es que cuando la separan así de esa manera, en muchas ocasiones eso genera una serie de inhabilidades, inhabilidades en los cargos. Entonces, la idea es evitarse esa clase de problemas. Además, porque no es lo mismo que a uno lo echen que uno se vaya solito, ¿no es cierto? Así es, doctora, tiene razón. Okay. No, porque es que el caso es que en el momento en que a ella, pues, voluntariamente quería, pues, apartarse por cuestiones políticas, y le niegan la voluntad de apartarse y después la declaran insubsistente, yo considero que ahí le están violando un derecho fundamental, doctora. Estamos de acuerdo, doctor, es lo que te estoy diciendo. Procedería acción de tutela en principio, pero hay un problema, es que la acción de tutela tú sabes que es de carácter subsidiario. Entonces, Sí, claro. Tiene que interponerla como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, demostrar los elementos del perjuicio irremediable y además hacerlo antes de los 4 meses. La protección del juez llegaría por 4 meses y aún así tendría que demandar el acto ante el contencioso administrativo antes de los 4 meses. Ese es el problema con esto. Entonces, aquí vamos a aprender a jugar con eso. ¿Listo? Con las tutelas y las acciones. Gracias, doctora, por la información. Muy amable. Ok. Vamos con Sandra Forero. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctora, no estoy segura si la pregunta es pertinente, pero creo que sí. Cuando es muy común que las empresas, que la empresa petrolera estatal, por lo general, tienen las cláusulas de sus contratos con sus empresas contratistas, que se hará terminado el contrato por elementos por fuerza mayor o por caso fortuito. Pero entonces, de acuerdo a la explicación que le entiendo a la doctora, por ejemplo, un bloqueo al ingreso a una operación no se consideraría una fuerza mayor en un caso fortuito al no cumplir los elementos completos. ¿Es así, doctora? ¿Entiendo bien? ¿Cuál bloqueo? Depende de la clase de bloqueo. El bloqueo de una comunidad que no permite ingresar a sus trabajadores a un equipo de workover, un equipo de... Tendríamos que mirar en el caso concreto si le era predecible o no, si le era resistible y si le era evitable. Yo pensé que era un bloqueo, algo así como un derrumbe en la vía o una cosa así loca, que de pronto no los dejaba llegar. No, y por lo general cuando se presenta esto, lo que hace la empresa estatal es terminar el contrato indicando que fue por fuerza mayor este tipo de incidentes, pero creería que no, ¿o sí, doctora? Pues yo creería lo mismo que tu corazón, pero lo que pasa es que el laboral y yo peleamos hace tanto tiempo, no nos queremos ni poquito. Entonces, pero son contratos entre empresas, entre la empresa del Estado y su empresa contratista. Igual es laboral, corazón. Igual es laboral contencioso, ¿me entiendes? Entonces, como no tengo la habilidad ni el gusto por el área,
ni la práctica, o sea, yo balbuceo laboral. Entonces, no me atrevo a darte un concepto. Consideraría igual que tú que no sería una fuerza mayor, pero como desconozco la especialidad, no sé qué habrá dicho la sala de casación laboral frente a esos temas. Ah, ok, doctora. No, es por el hecho de ser entre empresas, entre la empresa estatal de Petróleos de Colombia con otra empresa, pensé que era de pronto derecho administrativo. Ah, ok, o sea, no es que echen a los empleados, sino que terminan el contrato con es que la empresa estatal le termina el contrato a su empresa contratista, ya que tienen sus cláusulas que se hará terminado por fuerza mayor o por caso fortuito las operaciones. Ok, ahí sí se utiliza un medio de control específico que es de nulidad por controversias contractuales. Ya, sí. ¿Listo? Ah, ok. Listo, porque doctora, es responsabilidad entre entidades. Sí. De acuerdo. Gracias, doctora. Derivado de un contrato. Listo. Ahora vamos con Julia Dubín. Oigan, chicos, tratemos de no hacer tanta consulta de caso concreto porque me siento a veces como en caso cerrado, ¿vale? No, doctora, una pregunta. Señor. En estos casos que se presentan, pues, últimamente de mucho feminicidio, donde las autoridades ordenan que existiendo ya dificultades y problemas en la pareja, los colocan a vivir en la misma casa y muere la mujer, ahí tendría que responderle el Estado civilmente o administrativamente a la familia de esa persona. Yo siempre he pensado que sí, doctor. Cuando una mujer acude a pedir la protección estatal y la protección no es lo suficientemente contundente, hay una falla en el servicio y eso ocasiona un hecho. De manera que yo sí creo que debe haber responsabilidad. Gracias, doctor. Ok. Listo, Julia Edwin. Ok. ¿Será que alcanzamos? Sí, yo creo que sí. Vamos entonces a ver ahora, por fin, el tema. Vamos a ver. Nubia me hace reír mucho. Vamos a ver el tema de... ¿de qué era lo que íbamos a ver? Se me fue la paloma. Ya, aquí está. El tema de la clasificación de los actos administrativos. Entonces volvamos aquí donde estábamos. Chun, chun, chun. ¿Están viendo la pantalla de clasificación de actos administrativos, doctores? Sí, señora. Sí, señora. Sí, doctora, sí, Sí, señora. sí. Entonces, hay muchas clasificaciones de los actos administrativos. Acá nos vamos a centrar en 6 grandes grupos. 6 grandes formas de clasificar los actos. La primera clasificación que vamos a ver es la llamada clasificación material. La clasificación material, a su vez, o sea, la clasificación material quiere decir que es por el contenido, por los efectos, por la esencia del acto administrativo, ¿me entiendes? Entonces, esa clasificación material venía trabajándose de una manera clásica o tradicional, pero con la entrada de nuevos actos administrativos como los actos administrativos verbales y los actos administrativos de carácter electrónico, hay una nueva clasificación que es la clasificación moderna. Vamos a ver la clasificación de carácter clásico, que es la más normalita. ¿Listo? La clasificación clásica se basa en el contenido del acto y en sus efectos. Es decir, ¿qué quiere el acto administrativo? ¿Cuál es la voluntad que manifiesta? ¿Y a quién va a tocarle? ¿Quién va a sufrir? ¿Sobre quién va a recaer el contenido de ese acto administrativo? ¿A quién le van a caer los efectos? Entonces, de acuerdo a eso, tendremos que en principio los actos administrativos pueden ser de carácter general y de carácter particular. Los actos administrativos de carácter general es cuando no podemos determinar a qué personas va a afectar el contenido del acto. Ojo, esto no tiene que ver con la cantidad de personas. Yo me he encontrado con problemas en otros salones, en materias más avanzadas de derecho administrativo, en donde consideran que si es una persona es particular. Y si son 2 o más, entonces es general. No, esto no tiene nada que ver con la cantidad de personas. Pueden ser millones de personas, pero desde que sepamos quiénes son, exactamente que podríamos decir son Pedro, Juan, María, José, bueno, listo. Será de carácter particular. Pero si no podemos saber quiénes son,
las personas a las que va a afectar el acto será de carácter general. Entonces, general, cuando no sabemos a quiénes afecta. De carácter particular, cuando sabemos exactamente a quién afecta. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que, lo que decía la doctora hace un momento, en Ecopetrol, dicen, en Ecopetrol vamos a despedir a Juan, María y a José. Y de paso a Panchita, Pancracia y Clementina. ¿Estamos ante un acto administrativo particular o ante un acto administrativo general? Particular. Particular. Porque sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, decimos, bueno, este acto administrativo consiste en que todas las personas que estén en Bogotá deben usar obligatoriamente el tapabocas en lugares públicos. ¿Sabemos quiénes son las personas? General. Muchos tal vez dirán, no, pues es a los bogotanos. No, porque es que en Bogotá no solo hay bogotanos. Hay personas que vienen de tránsito. Entonces, desde que entran aquí, se rigen por ese acto administrativo de carácter general. Es lo mismo que pasa con el pico y placa. El pico y placa en Bogotá es diferente al pico y placa en Medellín. Pero si usted viene desde un carro con un carro desde Medellín y va a entrar a Bogotá, se rige por el pico y placa de acá. Entonces, en ese momento, vean que no es posible determinar a quiénes les va a recaer. Además, porque usted dirá, bueno, no, pero es que resulta que en las bases del SIM, en las bases de Secretaría de Movilidad, nosotros podemos saber cuáles son los carros que están registrados en Bogotá. Pero eso sirve para saber cuáles son los carros registrados en Bogotá. Pero no necesariamente todos esos carros transitan. Y ahora, volvemos al punto. ¿Qué pasa con los carros que no son de Bogotá y transitan por Bogotá? Es imposible determinar a quiénes va a afectar. Entonces, ese será un acto administrativo de carácter general. Ahora, existe otra clasificación, que son los actos administrativos condición. Los actos administrativos condición, en principio, son particulares. Pero es que hay algo muy especial en ellos, y es que ponen una condición o una característica especial al grupo social en el que van a recaer. Entonces, por ejemplo, dicen, vamos a darle educación gratuita a todas las mujeres nacidas en Bogotá entre 1980 y 1990. ¿Podremos saber quiénes son? No, doctora. Sí. No. Sí, claro. Sí, se puede. Sí, claro. Sí, Se puede saber, con claro. los registros. Con los registros civiles. De nacimiento, ¿no es cierto? De nacimiento. Podemos saber cuántos nacieron mujeres, en qué fechas nacieron y cuántos nacieron en Bogotá, porque toda esa información la tiene el registro civil. De manera que si cumplen las tres condiciones, es decir, ser mujer, haber nacido en Bogotá y haber nacido en Bogotá entre 1980 y 1990, esas mujeres quedarán automáticamente sometidas a los efectos del acto administrativo. De manera que los actos administrativos condición, por lo general, son de carácter particular, porque nos ayudan a identificar quiénes son las personas. No nos van a decir los nombres de todas las millones de mujeres que nacieron en esos 10 años. Pero sí nos pueden decir, oiga, mire, busque aquí las que cumplan esas condiciones. Y ahí sabremos exactamente quiénes son. ¿Ves? Entonces, ese es un acto administrativo condición. Ahora, los actos administrativos de carácter mixto son muy extraños, pero son actos administrativos que tienen de los dos anteriores, ojo, no del de condición, sino del de acto administrativo general y actos de administrativo particular. Por ejemplo, dicen, vamos a... aquí. A despedir a todos los empleados de la planta de Bogotá. No, esa sería concreto. Bueno, sí, a todos los empleados de la parte de la planta de Bogotá, de una empresa. ¿Listo? ¿Sabemos quiénes son ellos? Sí, señora. Sí, entonces en ese caso, ese efecto es de carácter concreto. Y dice, y adicionalmente a todos los que algún día lleguen a ser parte de la empresa y sean extraterrestres. ¿Listo?
Entonces será general, porque pues no sabemos en el futuro cuántos podrán haber ni cuántos serán extraterrestres. ¿Listo? Sí, porque es que si digo que negros, blancos o amarillos, después dicen que yo soy racista. Entonces más bien extraterrestres. ¿Listo? ¿Está claro, corazones? Esta primera clasificación. Entonces, por los Sí, señora. efectos pueden ser generales, particulares, condición o mixtos. Ok. Como no tienen preguntas. Doctora, sí tengo una. Señora, doctora querida, que no te veo en este momento, espérame. Ay, ¿dónde están ustedes? Esperen que no los veo. Ya. Hay una manito levantada que es la del doctor Oscar Danilo, pero por ahí debe haber otra pregunta de una doctora que no puedo ver. ¿Quién eres, doctora querida? Nubia, doctora. Nubia, acércate al micrófono, corazón, porque no te escucho. Ya, doctora, ya. Ya, señora, ¿qué pregunta tienes? Doctora, la clasificación, la mixta, esa me quedó un poquito con lo de los extraterrestres, me quedé como en el espacio. Porque establecen el futuro y no sabemos extraterrestres de dónde. Solo sabemos que serán extraterrestres, pero no sabemos quiénes son, ¿ves? Sí, doctora, gracias. Ok, Bueno, doctora. Listo. Había una manito levantada y se me fue, no sé quién sería. Lo había visto, ¿no era Alex? Profe, era la mía, pero es sobre el mismo, sobre el acto administrativo mixto. No me quedó muy... Ok, listo. ¿Pero ya te quedó más claro? ¿Pues quitar? No, profe, me gustaría de pronto que me Pongamos otro ilustrara de nuevo. ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Listo. Pongamos otro ejemplo. Es que son muy extraños. A ver. Un acto administrativo general y a la vez particular. General. Ya. Listo. Se expide un decreto por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde la señora alcaldesa dice: todas las personas que transiten por las vías públicas o en lugares públicos de la ciudad deben usar tapabocas. ¿Listo? ¿Ahí es general o es particular? General, doctora. General. Sería general, sí. Y adicionalmente, toda mujer embarazada debe lavarse las manos, no, debe tener un pote de gel colgado al cuello. Ese es particular, ¿ves? Porque acabamos de colocar una condición concreta que vuelve particular el efecto de esa parte del acto administrativo. Es decir, que tenemos un acto administrativo con doble efecto, una parte general para todos y una parte particular que es solo para las mujeres embarazadas. ¿Te quedó más claro, Oscar? Sí, claro, perfectamente, profe. Listo. Ahora sí. Luis Omar. Sí, señora, tengo, profe. Sí, Dime. señora. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? ¿A qué nos lleva? ¿Para qué? ¿Y esto para qué, sí o no? ¿Todo esto para qué? Sí, señora. Corazón, hazme un favor. Vete de nuevo al 137 del CEPAC. Profe, no lo tengo en la mano. ¿Alguien tiene el 137 del CEPAC? Nulidad. Habla de la nulidad. Listo, léelo, por favor. Dice, toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Ajá, general. O sea que luego para usted utilizar este medio de control necesita mínimo saber si el acto que usted tiene en sus manos es general o particular. ¿Listo? Y esa es una de las una sola de las aplicaciones que tiene saber la clasificación. Porque también hay efectos diferentes en cuanto a los recursos que se pueden ejercer. No son los mismos para los generales que para los particulares. ¿Listo, Luis Omar? Luis, ¿te quedó claro? Sí, señora. Listo. Lamentablemente por tiempo no vamos a poder hacer nuestro ejercicio de exoneración, pero tranquilos que esta apenas es la primera semana. Lo hacemos el día lunes. Por favor, repasen con calma lo que se refiere a el PRESI.
El lunes festivo, sí. doctora. El lunes no voy a hacer clase, ¿oyeron? Tranquilos. Los voy a dejar descansar. Mientras tanto les voy a tomar la fotico para la... ¿Para qué? Para la asistencia a clase. Espéreme, peino. Eso, por favor. Esto es quinto A, ya. Ahí vamos. Peinarse la calva. Es más, la voy a... Ah, espere que está entrando una persona y no quiero que se quede por fuera. Esperemos que se una. Ya. Listo. Entonces, aquí va una. A ver si así es más fácil de pronto. Ay, ahí está entrando otro compañerito que se ha salido. Espérate, espérate. 2. Tres. Listo. Doctores queridos, que descansen. Feliz fin de semana, feliz puente. Que duerman mucho y cuando estén aburridos piensen en derecho administrativo. ¿Listo? Descansen. Bendiciones. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el martes. Sí, señores. Chaito.